Hola, queridos amigos. Es un enorme placer tenerlos aquí hoy. ¿Alguna vez has sentido que, al estar cerca de ciertas personas o en determinados ambientes, tu energía se desvanece? Esa sensación de cansancio o incomodidad puede ser un indicio de que estás absorbiendo energías externas, en muchos casos negativas. En nuestro día a día, estamos constantemente expuestos a influencias externas, algunas de las cuales pueden impactar nuestro bienestar de manera profunda. En este vídeo, exploraremos un tema crucial: cómo fortalecer tu energía personal para protegerte de energías negativas y de las personas que, a veces sin darse cuenta, afectan tu paz interior. Esta no es una cuestión trivial, ya que el impacto de la negatividad puede ir desde la pérdida de motivación hasta la dificultad para mantener relaciones armoniosas. Imagínate lo que cambiaría en tu vida si pudieras construir una barrera protectora, una especie de escudo que te permitirá seguir adelante sin ser afectado por las influencias de otros. Hoy, te mostraremos cómo lograrlo, a través de prácticas espirituales y herramientas sencillas que puedes integrar en tu vida diaria. A lo largo de este vídeo, descubrirás técnicas de protección espiritual que te ayudarán a fortalecer tu ser y a transformar tu relación con el mundo que te rodea. Cada paso que compartiremos está pensado para ayudarte a recuperar tu poder personal y crear una vida más equilibrada y libre de influencias negativas. Entonces, si alguna vez te has sentido vulnerable o has notado cómo la negatividad de otros afecta tu energía, te invito a quedarte hasta el final. Es hora de tomar control de tu bienestar espiritual y emocional. Vivimos en un mundo donde estamos en constante interacción con personas y ambientes que afectan nuestro estado emocional y energético. Aunque muchas veces no lo percibimos conscientemente, las energías que otros emiten pueden influirnos de manera profunda. Es común sentir que ciertos lugares o personas nos dejan con un peso adicional, una sensación de incomodidad o incluso agotamiento, especialmente cuando nos encontramos en espacios donde la negatividad o el estrés predominan. Este fenómeno ocurre porque, así como compartimos palabras o acciones, también compartimos nuestra energía con los demás. Las emociones como la envidia, el resentimiento o el miedo no solo afectan a quienes las experimentan, sino que pueden proyectarse hacia otros, generando un impacto en quienes son receptivos a esas influencias. Las personas sensibles a estos cambios energéticos pueden verse particularmente afectadas, y es posible que ni siquiera se den cuenta de que la causa de su malestar está fuera de ellas. Para aquellos que buscan mantener su paz y su bienestar, aprender a identificar estas influencias externas es fundamental. Si logramos entender cómo y cuándo las energías de los demás nos afectan, estaremos un paso más cerca de protegernos y de construir un espacio interno de serenidad. En este proceso de autoconocimiento, también aprenderemos a reconocer la importancia de fortalecer nuestra propia energía, haciéndola más resistente a los efectos de la negatividad y la envidia que nos rodean. Ahora es momento de profundizar en el concepto de fuerza interior y en cómo esta puede ser la clave para superar las influencias externas. La fuerza interior es ese núcleo energético que todos poseemos y que, aunque a veces puede parecer oculto, siempre está disponible para ser desarrollado y fortalecido. Es una especie de fuente de poder personal que nos permite mantenernos firmes frente a las adversidades y resistir las influencias negativas del entorno. Cuando esta fuerza está bien cultivada, podemos enfrentar los desafíos sin que nuestra paz interna se vea comprometida. Esta energía interna nos da estabilidad, calma y confianza en momentos difíciles. Imagina cómo cambia nuestra percepción de las dificultades cuando tenemos la certeza de que, pase lo que pase, nuestra serenidad permanece intacta. Es como tener un refugio al que siempre podemos recurrir, un espacio propio donde las energías externas no pueden entrar ni causar daño. Sin embargo, para muchas personas, este concepto de fuerza interior puede ser algo abstracto, y aquí es donde surge la pregunta: ¿cómo fortalecer esta energía de manera tangible? La respuesta radica en pequeñas prácticas diarias, en gestos conscientes que nos reconectan con nuestro propio ser. Cada vez que dedicamos un momento a cuidar de nuestro interior, estamos contribuyendo a construir un escudo que nos protege del desgaste emocional y de las influencias negativas. Meditación, introspección, tiempo de calidad con uno mismo. Cada uno de estos actos alimenta nuestra energía y nos permite enfrentar al mundo desde un lugar de equilibrio y estabilidad. A medida que aprendes a fortalecer tu energía, notarás señales de que estás más centrado y resistente.
Esa paz que surge cuando, en lugar de ser absorbido por el estrés o la negatividad, te mantienes firme en tu serenidad y claridad. Esa es la esencia de la verdadera protección espiritual. Para poder protegernos de las energías negativas, el primer paso es aprender a identificarlas. No siempre es sencillo, ya que las influencias externas suelen manifestarse de manera sutil, casi imperceptible. Sin embargo, existen señales claras que pueden ayudarnos a detectar cuando estamos en presencia de energías que no nos benefician. A veces, basta con observar cómo nos sentimos después de estar en determinados lugares o en compañía de ciertas personas. Si notas que, tras ciertos encuentros, te sientes más agotado, ansioso o de mal humor, eso podría indicar que has absorbido energías externas que no son compatibles con tu bienestar. Las personas que cargan emociones como la envidia o el resentimiento suelen proyectarlas hacia los demás, muchas veces sin darse cuenta. Esta proyección puede afectar a quienes son más sensibles, llevándolos a un estado de incomodidad o desánimo. La clave para reconocer estas influencias es estar atento a los cambios en tu propio estado emocional y energético. Si, en momentos de calma, te encuentras de repente invadido por pensamientos o sensaciones de pesadez, puede ser una señal de que estás absorbiendo la energía de alguien más. Aprender a notar estos cambios te permite tomar acciones para protegerte y evitar que estas energías impacten tu día. La identificación de estas energías externas es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, y al dominarla, estarás en mejor posición para establecer límites y resguardar tu paz interior. Así, con una mayor conciencia de lo que sucede a tu alrededor, puedes avanzar hacia el fortalecimiento de tus propias prácticas de protección energética. Existen diversas técnicas que pueden ayudarte a protegerte de las energías negativas y a crear un escudo de protección espiritual. Estas prácticas no solo actúan como una barrera, sino que también fortalecen tu campo energético, aumentando tu resistencia frente a las influencias externas. Una de las técnicas más efectivas es la visualización de un escudo de luz. Para comenzar, busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente y cerrar los ojos. Imagina una luz brillante y cálida que te envuelve completamente, como una esfera que te protege de cualquier energía negativa que pueda acercarse. Puedes visualizar esta luz en el color que prefieras, aunque muchas personas encuentran que el blanco o el dorado son especialmente efectivos. Al mantener esta imagen en tu mente, sentirás cómo esta barrera luminosa te llena de calma y seguridad, reforzando tu propio campo energético. Otra práctica poderosa es la meditación y el grounding, o enraizamiento. Este proceso consiste en visualizar cómo tus energías se conectan con la tierra, como si tus pies echaran raíces que profundizan en el suelo. Esta conexión te ayuda a sentirte más estable y equilibrado, ya que permite que cualquier energía negativa que hayas absorbido se disipe en la tierra. La meditación, además, te ayuda a centrarte, aumentando tu capacidad para identificar y repeler las influencias externas. Finalmente, la limpieza energética es un recurso valioso. Puedes utilizar elementos naturales como baños de hierbas o la práctica de la defumación con plantas como la salvia o el palo santo. Estos métodos no solo purifican tu campo energético, sino que también restauran tu armonía interna, despejando cualquier carga negativa acumulada. Incorporar estas técnicas a tu rutina diaria no solo refuerza tu protección, sino que también te permite mantener una conexión constante con tu energía personal, asegurándote de que ésta se mantenga fuerte y resiliente. Además de las técnicas de protección que hemos mencionado, es crucial adoptar hábitos que contribuyan a fortalecer continuamente tu energía personal. Mantener un estilo de vida que priorice tu bienestar espiritual y emocional es fundamental para protegerte de las influencias externas que puedan amenazarte. Una de las prácticas más efectivas es la gratitud. Dedicar unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las cuales estás agradecido puede transformar tu perspectiva y elevar tu energía. Cuando enfocamos nuestra atención en lo positivo, creamos un escudo vibracional que dificulta que la negatividad externa nos afecte. Considera llevar un diario de gratitud donde anotes al menos 3 cosas por las que te sientas agradecido cada día. Este simple ejercicio no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también refuerza tu campo energético. Otro hábito importante es la utilización de afirmaciones positivas. Repetir frases que te empoderen ayuda a reprogramar tu mente y a fortalecer tu energía. Por ejemplo, afirmar:
Soy un ser de luz, y nada ni nadie puede afectar mi paz interior. Crea una declaración de intenciones que tu mente y tu energía absorben. Esto refuerza tu confianza y te protege de la negatividad que puedas encontrar en el entorno. La desconexión digital es otro aspecto esencial en la preservación de tu energía. En un mundo saturado de información y ruido, tomarte un tiempo lejos de las redes sociales y dispositivos electrónicos puede ofrecerte un respiro muy necesario. Durante estos momentos de desconexión, puedes meditar, salir a caminar por la naturaleza o simplemente estar presente contigo mismo. Esta pausa ayuda a recargar tus energías y a mantenerte enfocado en tu bienestar. Implementar estos hábitos en tu vida diaria no solo te ayuda a protegerte de influencias negativas, sino que también fomenta un estilo de vida más consciente y equilibrado. Al hacerlo, fortalecerás tu energía personal de manera constante, creando una barrera efectiva contra cualquier adversidad. Para ilustrar el impacto positivo de las técnicas de protección espiritual, es valioso compartir historias de personas que han transformado sus vidas a través de estas prácticas. Consideremos el caso de Clara, una mujer que, durante años, se sintió atrapada en un ciclo de agotamiento y ansiedad debido a las constantes influencias negativas en su entorno laboral. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse positiva, la envidia y el resentimiento de algunos de sus colegas la afectaban profundamente, dejándola con una sensación de vulnerabilidad constante. Clara decidió que era hora de tomar el control de su vida. Comenzó a investigar sobre técnicas de protección energética y se comprometió a implementarlas en su rutina diaria. Al principio, le costó encontrar el tiempo para la meditación y la práctica de visualización, pero a medida que se adentraba en este camino, comenzó a notar cambios significativos. La visualización del escudo de luz se convirtió en una parte esencial de su mañana. Antes de enfrentar el día, dedicaba unos minutos a rodearse de esa luz cálida y protectora. Con el tiempo, Clara también integró la gratitud en su vida. Al final de cada jornada, anotaba 3 cosas por las que se sentía agradecida, lo que le permitió redescubrir su enfoque en lo positivo y, poco a poco, dejar de lado las inseguridades provocadas por las energías externas. Además, hizo un esfuerzo consciente por reducir el tiempo que pasaba en las redes sociales, lo que le permitió despejar su mente y recargar sus energías. Los cambios no tardaron en llegar. Clara comenzó a sentir menos ansiedad y, aunque las energías negativas a su alrededor no desaparecieron por completo, su forma de enfrentarlas había cambiado. Aprendió a establecer límites saludables y a proteger su espacio energético, lo que la llevó a un estado de paz interior que nunca había experimentado antes. Su historia es un claro ejemplo de cómo, al adoptar técnicas de protección y fortalecer la energía personal, es posible transformar la vulnerabilidad en resiliencia. La inspiración de Clara puede servir como un llamado a la acción para todos nosotros. La transformación es posible cuando decidimos tomar las riendas de nuestra energía y bienestar, y es precisamente lo que cada uno de nosotros puede lograr. Además de las historias de transformación personal, también es importante considerar cómo el entorno social puede influir en nuestra energía y en nuestras prácticas de protección. Muchas veces, las personas que nos rodean, aunque no lo hagan intencionalmente, pueden afectar nuestro estado emocional. Por ello, aprender a elegir sabiamente nuestras relaciones es fundamental para mantener nuestra fuerza interior. Algunas personas pueden ser como esponjas, absorbiendo la energía que las rodea, mientras que otras pueden proyectar una negatividad que afecta a quienes están cerca. Reconocer a estas personas en tu vida puede ser un desafío, pero es un paso crucial para proteger tu energía. Es vital rodearte de aquellos que aporten positividad y luz a tu vida, y que te impulsen a crecer y evolucionar. Establecer límites saludables es una práctica necesaria en este contexto. Si hay personas en tu vida que constantemente drenan tu energía o que tienden a llevar la conversación hacia lo negativo, no tengas miedo de distanciarte de ellas, al menos temporalmente. Esto no significa que debas cortar lazos de manera abrupta, sino que puedes optar por reducir el tiempo que pasas con ellas o cambiar el enfoque de las conversaciones hacia temas más positivos. Además, considera la importancia de crear espacios de apoyo en tu vida, ya sea a través de amigos, familiares o grupos de meditación. Contar con una red de personas que compartan tus intereses y valores puede ser un gran alivio. Estas conexiones te ofrecerán no solo compañía,
sino también una energía positiva que te fortalecerá en momentos de necesidad. Por último, recuerda que cada vez que refuerzas tu energía personal y proteges tu espacio, estás creando un entorno propicio para tu crecimiento y bienestar. Al cultivar relaciones sanas y establecer límites, no solo proteges tu energía, sino que también fomentas un ambiente donde la luz y la positividad pueden florecer. Al integrar estas prácticas en tu vida diaria, estarás mejor equipado para manejar las influencias externas y proteger tu paz interior. Con el tiempo, verás que te sientes más seguro y empoderado, capaz de enfrentar cualquier desafío que se presente sin permitir que las energías negativas de otros te afecten. Para concluir este viaje hacia la protección espiritual y el fortalecimiento de tu energía personal, es fundamental recordar que este proceso es continuo y requiere dedicación. Cada práctica que hemos discutido, desde la visualización de un escudo de luz hasta la incorporación de hábitos como la gratitud y la meditación, son herramientas poderosas que te ayudarán a construir una vida más equilibrada y resiliente. Es normal enfrentar momentos de duda y dificultad, pero ten en cuenta que la fuerza interior no se forja de la noche a la mañana. Cada paso que tomes hacia la creación de un espacio seguro y positivo en tu vida es un avance significativo. Con el tiempo, te volverás más consciente de las energías que te rodean y de cómo interactúas con ellas. Aprenderás a identificar lo que te nutre y lo que te drena, permitiéndote tomar decisiones más informadas sobre cómo protegerte y mantener tu paz interior. No subestimes el poder de tu propia energía. La forma en que te sientes y cómo respondes a tu entorno pueden influir no solo en tu vida, sino también en las vidas de quienes te rodean. Al convertirte en un faro de luz y positividad, no solo te proteges, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. Este efecto dominó puede transformar tu entorno social y crear un espacio donde todos se sientan seguros y apoyados. Finalmente, recuerda que cada día es una nueva oportunidad para reforzar tu energía y protegerte de las influencias externas. Tómate el tiempo para nutrir tu espíritu, practicar la gratitud y rodearte de personas que te eleven. A medida que avanzas en este camino, encontrarás que tu fuerza interior crece, dándote la confianza y la resiliencia necesarias para enfrentar cualquier desafío que se presente. Aprovecha las herramientas y técnicas discutidas aquí para construir tu propia barrera de protección y mantener tu energía personal en su mejor forma. Con cada práctica, estarás un paso más cerca de vivir una vida llena de luz, amor y equilibrio, donde las energías negativas no tengan poder sobre ti. El viaje hacia la protección espiritual es un camino de autodescubrimiento y empoderamiento, y está en tus manos dar cada paso hacia una vida más plena y consciente. Si este vídeo te ha ayudado a descubrir nuevas formas de proteger tu energía y fortalecer tu interior, no olvides suscribirte al canal. Aquí compartimos contenido valioso sobre espiritualidad, crecimiento personal y técnicas para una vida más equilibrada. Dale like, comenta cuál de las técnicas de protección resonó más contigo y comparte tus experiencias. Así, juntos, creamos un espacio de apoyo y transformación. Te esperamos en los próximos vídeos para continuar este camino de autodescubrimiento y fuerza interior.